Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Por acá habla Luciana Pérez, acompañando la columna de la FLALU. Y en el día de hoy tenemos el placer de poder entrevistar al compañero Sergio Albino. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo andas? Bueno, Sergio, quisieras presentarte para que la audiencia sepa quién eres, desde qué lugar estás compartiendo con nosotras. Bien. Bueno, primero agradecerles, es muy grato compartir con ustedes esta audición y comentarles que, bueno, yo trabajo en la educación hace más de 35 años. Vengo de las áreas de expresión, en la formación, tanto en teatro, en danza, en música y en plástica, desde donde soy egresado de la Escuela de Bellas Artes, y con una formación exclusiva en pedagogía. Y bueno, desde que conocí a Raimundo Vinelo, allá por el 85, compartimos todo este camino de desarrollo y de encuentro en lo que refiere a generar instancias de construcción de personas de pensamiento libre. Buenísimo, Sergio. Bueno, qué linda manera de presentar las instancias. Y te quería preguntar, eres parte entonces de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, ¿no? Sí, es correcto. Desde hace 2 años más o menos que me integro a la oportunidad que desarrolla la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, cosa que no había hecho antes, aunque tuve intenciones, pero no hubieron posibilidades de encontrarme. Y esta vez sí lo hago a partir de una propuesta educativa que viene de la mano de lo que es la metodología ludocreativa, para desarrollar lo que yo ya había hecho antes por 14 años en un centro de atención a la infancia y la familia, que se llamaban los encuentros de crianza. Uh-huh. Lo implanto, lo coloco como propuesta y lo desarrollo en la Casa de la Cultura con un éxito abrumador, pero aconteció el confinamiento social, lo cual interrumpió ese comienzo tan motivador y lleno de oportunidades. Y bueno, recién salida el confinamiento es que estamos retomando, pero ese fue el inicio, la causa motivante de encontrar un quehacer significativo desde la educación en la Casa de la Cultura. Buenísimo, Sergio. ¿Y ya retomaron los encuentros de crianza o ahora han sido de alguna manera absorbidas esa propuesta por la propuesta metodológica de la pedagogía de la expresión, la ludoteca ludocreativa que van a llevar adelante junto con SOCE allí? Sí, de hecho, esa instancia de encuentro quedó en suspenso por necesidades de las personas que participaban, que estaban un poco ajenas, también porque se mantuvo por mucho tiempo en forma oscilante el temor social que hubo a juntarse, a abrazarse, a tocarse, a compartir espacios. Entonces eso jugó en contra para que la gente, sobre todo porque eran madres, eran abuelas, eran tías, pocos varones, los que frecuentaban o eran parte de la propuesta, eso también inhibió a que la gente retomara eso. Pero junto con eso apareció la oportunidad del presupuesto participativo, y es que volcamos la intención a generar la oportunidad de que saliera, como salió gananciosa, la propuesta de la ludoteca ludocreativa permanente en la Casa de la Cultura. Buenísimo. Y te quería preguntar, ¿cómo fue que terminaron SOCE y tú? ¿Siempre han sido compañeros de propuestas? ¿O es algo que se unieron justamente a propósito de esta ludoteca ludocreativa? Me gustaría que pudieras compartir también eso. Sí, claro, es bien interesante porque con SOCE nos conocemos como con tantos otros hace mucho tiempo.
Inclusive con José compartimos una oportunidad que se desarrollara en el Instituto Nersesian, que es una escuela armenia, que en su tiempo orientada por Raimundo fue una propuesta bilingüe, y en ese mismo lugar desarrollábamos las instancias de profundización, las personas que trabajábamos en la ludocreatividad. Y hemos compartido ludotecas con José y demás. Lo que ocurrió fue que nos enteramos el uno y el otro de que teníamos el deseo de generar una ludoteca permanente, pero José, que está trabajando en la zona y en la misma zona en la que está la Casa de la Cultura, yo la convido a que pensáramos en que por qué proponer dos ludotecas siendo ambos personas que trabajamos en la ludocreatividad y somos parte de FLALU, y concebimos la ludoteca como una ludoteca creativa, ludoexpresiva. Entonces sería un desgaste y una forma de robar recursos o hasta debilitar la imagen de la FLALU, y pensamos en que podíamos juntarnos para juntos, para la redundancia, sumar el esfuerzo en un solo centro. Y bueno, fue así que rápidamente lo vimos muy oportuno y nos echamos adelante en hacer la ludoteca en la Casa de la Cultura. Mira qué bien, buenísimo que lograron entonces allí articular, como dice Raimundo. Bueno, y qué oportuna realmente que haya una ludoteca ludocreativa permanente acá en Uruguay. Qué hermoso sería que hubiese una por localidad. Y ayer cuando conversamos para preparar la entrevista me contabas algunos elementos que tienen que ver con la atención de manera integral a la infancia que ofrece la ludoteca. Me gustaría pedirte si puedes compartir un poco esa visión para enriquecer todo lo que ya han compartido las compañeras y Cecilia y José y también Raimundo con respecto a la ludoteca, como para que también si pudieras aportar tu mirada respecto a cómo es la atención integral a la infancia en una ludoteca ludocreativa permanente. Bien, lo que genera la oportunidad de que se establezca, digamos, institucionalmente una ludoteca ludocreativa permanente, primero y antes que nada es que convoca a que las personas adultas, responsables y referentes protagonicen la formación de un equipo que va a ser el permanente, el continuo, que va a servir de referencia inexorable para aquellos adultos, jóvenes y niños que van a concurrir de manera permanente a ser parte de esa oportunidad de un proceso de aprendizaje que va a estar atravesado por la alegría y del protagonismo de elegir cómo estar y cuánto estar. Después, el hecho de que intentamos marcar un precedente de que se puede generar una propuesta educativa, socioeducativa, que complemente a la escuela primaria, porque ofrece a los niños y jóvenes una forma de establecer relaciones vinculares de alegría, de impulso lúdico, de arte expresión, que va a garantizar un diálogo intergeneracional y fundamentalmente de ensayo, descubrimiento y expresión, donde los lineamientos lo coloca la motivación interna de cada participante. Él consigo mismo, él con objetos y él con otros iguales y desiguales. Entonces, eso es una relación que favorece inevitablemente un protagonismo, pero sobre todo el ensayo de estar en relación activa y protagónica desde la alegría y desde el deseo de estar. No es una imposición. Lo que va a determinar la permanencia del participante en la ludoteca es el que me siento bien y lo que encuentro ahí solo ese lugar me lo da. Es un poco el leitmotiv que tenemos que
que blandir para que la ludoteca tenga un espíritu que contagie y que garantice el volver. Claro. Totalmente, sí, porque es el trabajo sostenido el que permite también ver la evolución de los procesos individuales y colectivos, ¿no? Sin duda. La experiencia esporádica que la segunda columna de esta edición, Raimundo nos aclaró que se llama animación pedagógica. La animación pedagógica es sumamente rica porque sí, se convierte en una experiencia Sí. realmente que transformadora, pero al ser una experiencia puntual, como que hay algo que no, en lo cual no se puede dar continuidad, ¿no? Sí, y cuando no hay continuidad, tú pensás que para esa experiencia que protagoniza la persona que va, puede ser muy placentera, puede ser muy disfrutable, pero en una analogía, eh, suele vivirse como un rico, un rico postre, una rica golosina, un momento hermoso, del cual no esperas más, sino solamente la vivencia fuerte que te dio mientras duró. Pero tenés la certeza de que no va a volver a producirse. Entonces, cuando hay continuidad y hay permanencia, el individuo genera en sí mismo el deseo de abrir un canal dentro de sí que va a estar permanentemente retroalimentado. Entonces, sabes que vas a volver a seguir en forma analógica otra vez, seguir comiendo de aquello que te alimentó una parte que solamente ese lugar te alimenta. Entonces, el individuo cree en sí mismo, se cree que puede encontrar nuevamente lo que ya encontró, que puede seguir descubriendo lo que descubrió y que puede seguir experimentando lo que experimentó con la propuesta, con las personas y sobre todo con ese elemento instituido que es la ludoteca permanente, en donde se garantiza una madurez, un crecimiento en eso que vio nacido en la ludoteca. Buenísimo, muchas gracias, Sergio. Y te quería hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo decir cuando te conociste con Raimundo, cuando descubriste la pedagogía, la expresión? ¿Qué fue lo que te hizo decir, por acá es el camino, este es mi camino? Sí, hubo allá cuando decíamos en la universidad que él llegaba del exilio, él desarrollaba los primeros cursos, algo que a mí me sorprendió. Primero, y lo cuento como anécdota porque puede ser superlativo, mi compañera que hacía la universidad me dijo, mirá, conocí a una persona que habla como vos y dice las cosas que vos decís. Y a mí me impactó, porque yo venía de una experiencia de muchos maestros, pero siempre parcializados. Una excelencia en danza, una excelencia en música, una excelencia en la expresión plástica, pero con pedazos de su persona que no me colmaban. Entonces cuando ocurre eso y llego a Raimundo fue tal cual, fue así. Pero fundamentalmente lo que más me colmó fue que a pesar de que hay una estructura de pensamiento que él fue a encontrar, que fue al encuentro en Europa, en los fundadores del pensamiento, de las escuelas, la pedagogía y demás, sobre todo la metodología, él en su planteo colocaba siempre que había la oportunidad de grupos humanos que siendo parte de un social podían tener una pertenencia a algo que no era ese social dominante o hegemónico y que vivían en la frontera y que viviendo en la frontera podían conciliar o articular su mundo, llamémosle hereditario, tradicional, y el mundo, llamémosle contemporáneo, moderno. Uh-huh. Eso me pareció muy significativo y obviamente que él lo argumentó con lujo de detalles. Y bueno, ahí me sentí identificado y comprendí de que era una invención
el mundo homogéneo y el mundo que solo coloca un parámetro hegemónico. Eso fue creo que lo más importante. Tal cual, sí, es una gran dimensión. Por ejemplo, desde el feminismo estamos aquí tratando de bregar por el uso del lenguaje inclusivo y se vuelve también un lugar difícil, ¿no? Porque nos salen los sommeliers de la Real Academia Española del español como si fuese algo muerto que se quedó allá en el tiempo y no como algo que nos apropiamos, que heredamos involuntariamente de los conquistadores y que ahora se vuelve nuestra manera de pensar y de hablar, y que las mujeres, por ejemplo, nos gustaría mucho ser incluidas dentro de los discursos y generalmente quedamos excluidas, ¿no? Así que totalmente comprensible esto que estás planteando también del diálogo de los mundos, ¿no? De cómo tomamos lo que pertenece a la modernidad, pero también como reivindicando de alguna manera. Por ejemplo, Sí. claro, ayer hablamos un poco también de eso, ¿no? Hablábamos de la exclusión, de las personas excluidas, y que generalmente cuando estamos en un entorno escolar tradicional, esto es sin ánimo absoluto de crítica, y esto tiene que ver mucho también con lo que plantean desde Bas Ferreira, es una escuela que plantean que es imposible que una maestra tenga una simpatía y por igual por todos sus alumnos y alumnas, ¿no? Un maestro. Sí. Entonces que ese niño, esa niña, que con toda la voluntad la docente puede, en el mejor de los casos, ponerle énfasis en conectar, ese niño, esa niña, justamente al estar con una sola persona referente, puede esa falta natural de empatía entre ella y su maestro, hace que afecta todo su proceso educativo, ¿no? Entonces, la importancia de que haya muchísimas personas referentes, pero también la importancia de que haya muchísimos grupos de interacción para los niños y las niñas, porque si quedas fijado en un rol o fijada en un rol dentro de tu entorno, si no logras salir de ese entorno, compartir con otras personas y descubrir otros aspectos de tu personalidad, esa etiqueta con la que has quedado se convierte en tu identidad y no la elegiste. Y generalmente esas etiquetas tienen que ver con exclusiones. Sin duda, eso que tú decís es muy profundo, es muy trascendente, y es un tema que se enfatiza en lo que es la construcción y la perpetuidad del modelo hegemónico en la enseñanza primaria, secundaria, inclusive en la universidad, en donde lo que opera en la relación humana de aprendizaje, primero que es el método didáctico, que es informador, que es inductivo, induce, hace que sea algo, propone que se repita algo, siempre lo que está asociado a la filosofía y a la pedagogía que se imparte, pero fundamentalmente lo que desarrolla es que es el vínculo humano, y como tú decís, la afinidad, la empatía que tiene esa persona de poder con algunos niños es lo que va a ejercer una relación favorecedora para ese, pero lo que debería ocurrir es que sea lo metodológico lo que viabilice la invitación a ser inteligente, la invitación a aprender, porque lo metodológico no propone de que vos favorezcas, porque tú quedas simplemente como un acompañante y un garante de que se establezca la relación educativa más propicia para el individuo. No es como me caes bien, yo te favorezco. Exactamente. Y el niño que te ve parecido a él también va a encontrar en vos un permiso a aprender. Y el niño que no es parecido a la maestra o al maestro va a tener una inhibición en creer que es digno de ser escuchado y de ser conducido al aprendizaje. Así funciona la escuela. Y eso no es consciente. Eso es algo instaurado desde una perspectiva colonial que se perpetúa en el método didáctico. Y no se reflexiona sobre eso. No hay una
instancia de analizar cuán profundo es lo que proponemos y los resultados que se siguen dando. Pensemos que siempre en la curva de expulsión o de fracaso escolar responde únicamente a ese modelo. No tiene que ver con que los núcleos familiares o los niños que vienen de familias carentes o desfavorecidas o vulnerables siempre sean las que tienen más chance de fracasar. Es por lo que hablábamos recién, y fundamentalmente porque la escuela pública, y sin ánimo de que las maestras, las personas se sientan atacadas. No, hablo de la cosa, hablo del instrumento, hablo de la funcionalidad de la escuela. Eso lo que desarrolla es que no haya la posibilidad de incluirse. Pero porque el modelo fue sistemáticamente planificado y reafirmado para que lo que ocurre en la escuela sea una instrucción en donde la finalidad es que la persona se incorpore rápidamente al mercado del trabajo, no para que sean personas. No se los acompaña para que tengan alegría, que se sientan acompañados en su motivación interna y que sean personas que encuentran en la escuela el alimento a un pensamiento libre. Eso en la escuela de casi toda América Latina no ocurre. No tiene esa finalidad. Tiene la finalidad que nos dejó preñada la colonia. Y bueno, y seguimos siendo de alguna manera también países periféricos y países que no somos centrales y nos quieren vender también la falacia del desarrollo, cuando el desarrollo es a costa de la explotación de otros. Y bueno, nuestro desarrollo parece que es una fantasía a la cual vamos a llegar explotando nuestros propios recursos naturales y destruyendo nuestros territorios, ¿no? Entonces... Sí, porque ahí, claro, Luciana, es que ahí tenemos también que analizar que la forma de referirnos a lo que tú decís también debe cambiar. Como queremos cambiar en un lenguaje inclusivo. Tenemos que dejar de pensar de que somos países periféricos, que somos grupos subdesarrollados. Tenemos que dejar en el modelo mental de compararnos con el modelo hegemónico. No somos una sucursal, no somos una dependencia de ese mundo, porque ese mundo es enajenante. Ese mundo eurocéntrico tiene pertenencia a sí mismo, pero en tanto nosotros pensemos que tenemos una referencia a ese mundo eurocéntrico, seguimos siendo el otro mundo. El mundo que es menos, el mundo que no vale, el mundo que es pobre, el mundo que no cree en sí, que no imagina una posibilidad de desarrollo entre iguales. Entre iguales digo del continente, entre iguales con múltiples riquezas. Tenemos que dejar de pensar, y es muy difícil, de que, bueno, no en vano, si tú haces un paneo en cuáles son los espejos que la gente mira, son todos modelos de cine, por ejemplo, eurocéntricos o estadounidenses. Nunca vas a ver de manera masiva en la televisión o en los medios de difusión producciones o expresiones en donde hay un éxito en personas como vos. Tal cual. Siempre son muy distantes, siempre son muy alejadas y siempre son tremendamente diferentes a vos. Un ideal al cual no se puede llegar, tal cual. No, me dijiste eso y me acordé de toda mi infancia deseando ser otra persona que no era yo misma. Es tal cual. Exactamente. Entonces, la frustración que se genera ahí a nivel inconsciente es una frustración que te niega que vos creas en vos misma o en gente como vos. Porque tú no sos un modelo a seguir. Tú no crees que personas como vos te den alegría, te den confianza, excepto cuando son netamente afectivas. Y eso no se escapa de tu círculo inmediato de relación, ¿verdad? Claro, por eso yo creo que por todo esto que estamos hablando es que reafirmamos la importancia de que haya un espacio como una ludoteca ludocreativa comunitaria permanente en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya
Y bueno, además que hay algo interesante que es el reconocimiento social y el respaldo, ¿no? Que tiene la ludoteca, que también lo conversamos ayer un poquito, si quieres Sí, compartir sobre eso. eso para mí es una instancia que garantiza un respaldo de un social en una región que dice, yo propongo que se le dé el permiso o que se habilite a que exista este espacio, esta posibilidad de que haya un proyecto pedagógico que es diferente al de la escuela pública, pero que me habla de que va a ser de una dimensión también importante y trascendente como la escuela pública, que no buscamos separar o negar la escuela pública. Lo que queremos es dejar de que se postergue la oportunidad para las personas que hoy existen de tener un ensayo lúdico, expresivo, creativo, acompañado por gente con la garantía de que el adulto, la familia, el referente, va a reconocer a su ser querido, cómo vibra, cómo está, lo va a ver con una relación inédita, porque lo que opera en el campo pedagógico, en las animaciones, genera una sinergia en donde las cosas que ocurren son muy maravillosas, pero que no porque sean extremadamente inusuales, sino porque la gente va a encontrar que su hijo se desdobla, su nieto se desdobla en un ser que fue motivado a experimentar y a expresarse de manera diferente, sin que sea lo importante la nota, el contenido, y fundamentalmente que no tiene que repetir nada para que haya un agrado para con él. Totalmente. La mera experiencia de sentirse feliz es el beneficio de la metodología y del niño que se va colmado de afirmación como individuo, y el adulto y el abuelo, porque todos conformamos la propuesta pedagógica. Todos somos actores de lo que la metodología opera, porque si no está ese universo de quienes llegan, no hay una circulación de esa energía. Claro. Y la metodología y los adultos que organizamos somos los que tenemos que viabilizar y cuidar de que eso se preserve en cada jornada. Tal cual, porque los niños y las niñas son la prioridad. Eso es bien importante. Este mundo adultocentrado creo que no nos cansaremos quienes lo pensamos en repetirlo. Y Sergio, Sí. este sábado se encuentran, ¿verdad? Allí en la ludoteca, ¿no? Sí, este sábado nos encontramos en la Casa de la Cultura en un encuentro FLALU nacional, aunque vienen dos compañeras de Argentina, para FLALU Uruguay, en donde vamos a hacer la llegada formal de la pedagogía de la expresión a la Casa de la Cultura con la presencia de Raimundo. Va a ir mucha gente que está vinculada, que también, no te olvides que estamos saliendo de un proceso en donde la gente se vio prohibida encontrarse con otros. Eso es muy fuerte, no dimensionamos aún cuánto hizo ella en el espíritu de las personas. Entonces, a partir de un encuentro previo que hicimos en el Fortín de Santa Rosa, donde reside Raimundo, combinamos darle un comienzo a estos encuentros, esperemos que sean periódicos, mes a mes, y bueno, ahí nos encontraremos, ahí haremos el comienzo formal de la pedagogía de la expresión en la casa. Esperemos que de aquí en más se establezca como un edificio, como una institución que se embandera en la pedagogía de la expresión y su metodología. Y también trabajaremos como otro tópico, justamente algo de lo que hablábamos recién, que es pensando en contenidos y pensando en la reflexión, pero fundamentalmente en la divulgación. Raimundo va a hablar, obviamente, de lo que es específico de él, de la pedagogía y la metodología, pero
participaremos a la concurrencia de tratar el tema, que es la dimensión eurocéntrica en el pensamiento histórico universal. Qué interesante. Que es lo que hablábamos recién, ¿no? No somos conscientes de cuán atravesados estamos por esa preñez que nos dejó la colonia de manera forzosa. Buenísimo, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, la verdad que un placer conversar contigo. Lamentablemente no me voy a poder sumar este sábado, pero espero poderme sumar a los siguientes encuentros. Y bueno, la verdad que un placer conversar contigo y espero que podamos tener en el futuro otra entrevista para seguir intercambiando. Muchas gracias. Cómo no, encantado. A ti también por la oportunidad y un abrazo enorme a ustedes que están haciendo una audición que está enquistada en un fermento de divulgación más pluricultural. Les felicito. Bueno, aquí le digo las felicitaciones al equipo, a los compas de la radio. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Por la invitación. Nos estamos viendo. Abrazo grande. Abrazo grande. ULMA, Radio Comunitaria Punta del Diablo.